Le damos la bienvenida a nuestra clase TH112 sobre el tema de la doctrina de la iglesia. Sobre la doctrina de la iglesia aquí en nuestra clase 112, TH112, y vamos a continuar con la lección y la enseñanza sobre la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia. Y todavía estamos bajo punto B. Punto B, determinando una visión bíblica de la estructura de la iglesia. Y llegamos a la siguiente pregunta, y esta es la pregunta. ¿Deben las iglesias organizarse por encima de un nivel de la iglesia local? ¿Escucharon la pregunta? ¿Deben las iglesias organizarse por encima del nivel de la iglesia local? Esa es la pregunta que nos va a dirigir en estos próximos momentos, ¿no? Y note que esta discusión refiere a la cuestión si las iglesias deben funcionar juntas como denominaciones o como iglesias independientes, autónomas, autogobernadas. Esa es la pregunta. Vamos a anotar aquí la información bíblica y un ejemplo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 16, por favor, y vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo. Y aquí los apóstoles, ¿no?, culminaron los esfuerzos del grupo ¿para qué? Para satisfacer las necesidades financieras de la iglesia de Jerusalén afectada por la pobreza. Este es el contenido, este es el contexto. Abre su Biblia aquí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Le quiero mostrar algo. Aquí dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recogen entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, aquí Pablo está enviando un mensaje a las iglesias en cuanto él ha fundado, ¿no?, y le está dando ciertas instrucciones, igual como se la dio a las iglesias en Galacia, ¿no? Y aquí también Pablo fue apoyado. Pablo fue apoyado por varias iglesias, aunque, escuche bien, yo quiero enfatizar aquí, Pablo fue apoyado, ¿no?, por varias iglesias, aunque cada iglesia tomó su propia decisión. Cada iglesia tomó su propia decisión acerca de su dar o la ofrenda que iba a enviar. Permíteme, la iglesia en Filipos, abre su iglesia en Filipenses capítulo 4, versículo 15. Aquí hay varias iglesias, han sido fundadas por Pablo, ¿no?, pero cada uno está funcionando y él le da la libertad a cada iglesia tomar sus propias decisiones, la cantidad de la ofrenda que ellos van a enviar. Ahora, en Filipos, note bien lo que dice aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 15, repito, Filipenses capítulo 4, versículo 15, y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora sabemos que esta iglesia tomó la decisión sí de apoyar. Ahora, la Biblia no nos dice a nosotros, no nos indica por qué las otras iglesias no lo hicieron. Simplemente ellos estaban dentro de su derecho de decidir hacer o no hacer. Ahora, regrese conmigo en 1 Corintios en capítulo 9. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 12 dice esto: si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Ahora, aquí el apóstol Pablo, el contexto en este capítulo, en 1 Corintios capítulo 9, es que él tenía el derecho de, si tenía esposa, de llevar a la esposa con él a la obra misionera, y la iglesia tiene la obligación de ayudar y apoyarlos a ellos. Pero él no utilizó ese derecho. Pero él le da la libertad a esta iglesia de decidir lo que iba a hacer o no hacer. No se olvide, el tema aquí es si la iglesia se debe de organizar, ¿no?, debajo de una denominación o independiente, siendo autogobernada, autónomos.
Y aquí Pablo le está dando la libertad a estas iglesias de tomar sus propias decisiones. En 2 Corintios, por favor, abre su Biblia ahí, y note lo que dice en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, y escuche bien lo que dice. Dice, y cuando estaba con vosotros, y tuve necesidad, a nadie fui carga. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, la iglesia de Filipos, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de ceros cargos. De ceros carga. Ahora, otra vez, Pablo tomó la decisión de no ser una carga para esta iglesia en Corintios. Y le dijo, ¿por qué? Porque había otra iglesia, ¿no? En Filipos, que le estaba enviando una ofrenda para sostenerlo en su obra misionera. Ahora, continuamos. En 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, número lo que dice en versículo 13. Dice, pues, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias? Excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros, perdóname este agravio. Él está haciendo saber a la iglesia, ¿ves? Que él tomó la decisión de no ser una carga para ellos. ¿Y por qué se estaban quejando? Porque él no le dio la oportunidad. Porque él no quería ser una carga. Él no quería ser una carga, pero tenía otras razones del por qué. Ahora, tú te recuerdas las iglesias que estaban en Antioquía, ¿no? Y cuando las iglesias en Antioquía, ¿no? Experimentó un tremendo conflicto doctrinal, ¿no? Acerca de lo que se exigía que los gentiles fueran salvos, la iglesia pidió ayuda. Ahora, esta iglesia pidió ayuda a los líderes espirituales de Jerusalén. Su decisión resolvió el problema y su decisión resolvió el problema y eso lo hallamos en Hechos capítulo 15, ¿no? Ahora, esta iglesia era independiente, pero ellos pidieron ayuda de otros líderes espirituales que estaban en Jerusalén en esa época. Ahora, en tratando de concluir esta mini sección de enseñanza, es esto, que los ejemplos de la iglesia primitiva, las primeras iglesias que fueron fundadas, ¿ves? De la cooperación financiera, ¿no? Y la mediación de un conflicto son buenos modelos de cómo las iglesias afines pueden ayudarse mutuamente, ¿no? Note bien, pero cada iglesia tiene su propio pastor, su grupo de ancianos, su grupo de diáconos, y ellos deben de manejar la iglesia local. Pero cuando necesitan ayuda o tienen que consultar, tienen la libertad de hacerlo, ¿no? Ahora, sin embargo, estos ejemplos, y quiero mantener algo balanceado aquí, ¿no? Quiero tener mucho cuidado de no enfatizar una y la otra, tratando de mantener un balance en lo que las escrituras nos muestran a cada uno de nosotros. Sin embargo, estos ejemplos no establecen una estructura de autoridad, ¿no? Las iglesias fueron diseñadas por Dios para tener los dones y el liderazgo que necesitaban para funcionar por su cuenta, ¿no? Cada iglesia tiene sus líderes y tiene una membresía, y cada miembro tiene un don y habilidades y talentos para funcionar dentro de esa iglesia. Permíteme, en 1 Corintios capítulo 1, abre sus Biblias por favor, en 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice en versículo 7. De manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo que aquí notamos es que, mira, no existe, por favor, no existe una iglesia en la Biblia donde los miembros no tenían dones, habilidades y talentos para funcionar dentro de la iglesia. Y el fenómeno que no existe, ¿ves? En la Biblia, pero el fenómeno que existe hoy día es que tenemos muchos miembros sentados, ¿ves? Sobre sus manos haciendo absolutamente nada en la iglesia. Eso no tiene ningún sentido y más bien están violando los principios bíblicos, porque el Espíritu Santo, Dios ha enviado dones en la vida de cada uno que ha sido salvo y es parte de la iglesia local. Usted debe estar funcionando dentro de esa iglesia.
So, esta idea que tú tienes el lujo de sentarse sobre, sobre sus manos y simplemente disfrutar y que te venga a entretener, pero está afuera de orden, completamente afuera de orden. Note que las denominaciones pueden ciertamente, como digo, pueden ciertamente funcionar de una manera bíblica en el cumplimiento de los propósitos de Dios, mientras que muchos creen que las iglesias independientes, autónomas, están más cercanas al modelo bíblico y mejor capaces de hacer el ministerio único que Dios se le da en una área local. Podemos ver que a este debate, ¿las iglesias en una denominación pueden funcionar bíblicamente? Seguro que sí, seguro que sí. Y las iglesias independientes, autónomas, seguro que sí, ambas pueden funcionar. Y todo esto se encaja dentro de este concepto más grande, su liderazgo, ¿no?, bíblico, y los miembros que son bíblicos en llevar a cabo sus responsabilidades y utilizar los dones que Dios ha depositado en la vida de cada uno de sus miembros. Ahora llegamos a la tercera gran pregunta aquí. Esta es la tercera pregunta. ¿Deben las iglesias tener membresía formal? ¿Deben las iglesias tener membresía formal? Esa es una pregunta de mucho debate hoy en día. Vamos a ver si podemos encajar aquí la información bíblica y a ver si hallamos unos ejemplos en la Biblia, ¿no? No hay un claro, por decirlo así, no hay un claro ejemplo bíblico, ¿no?, de membresía de la iglesia. Por lo tanto, sería erróneo argumentar firmemente que es necesario, porque no tenemos nada claro en el Nuevo Testamento indicando que se requiere una formalidad, un proceso formal de ser miembro de la iglesia, ¿no? Sin embargo, tenga mucho cuidado conmigo. Los cristianos fueron identificados con una iglesia en particular, ¿no? Te recuerda que en el día de Pentecostés se añadieron 3,000 almas. Tú te recuerdas eso, y te recuerda que más adelante, después de Pentecostés, es que había iglesias en las casas, ¿no? Y también te recuerda que más adelante que habían hermanos, ¿no? Permíteme, a ver si hubiese en Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 nos comparte un dato, un hecho, una realidad, ¿no? En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Pregunta, ¿se añadieron a qué? A la iglesia, porque la iglesia nace ese día, ¿no? Ahora, ellos recibieron al Señor Jesucristo y fueron bautizados. Conforme en lo que nosotros vemos en las Escrituras, el único requisito es salvación y bautismo. Pero cuando uno es salvo, automáticamente, conforme a las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, ¿no?, nos indica a nosotros que son bautizados automáticamente en el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Pues por supuesto que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿no? ¿Ves? Que somos salvos, ¿no? Pertenecemos al Señor Jesucristo en su cuerpo, y ahora nosotros vamos a vivir nuestras vidas y la vamos a expresar nuestras vidas cristianas a través de lo que se nombra la iglesia local. Y tú te recuerdas, ya Pablo estaba tratando sobre este tema también. En Romanos capítulo 16, quiero que lo vea. En Romanos capítulo 16, versículo 15, note lo que dice aquí. Dice: saludar también a la iglesia que está en su casa. Sabemos que había iglesias en casas, ¿no? Saludar a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia, ¿no? En este mismo capítulo, Romanos capítulo 16, más adelante en versículo 14, Romanos 16, 14 dice: saludar a, ¿no?, Ansícrito y Flegonte y Hermes, también a Patrobas y Hermas, a los hermanos con ellos. Sabemos que las iglesias sí existían. Esto está bien claro.
¿Cuál debía ser la conclusión aquí? Bueno, la membresía formal, ¿no? Parece ser cultural. Escuche bien. Quiero tener mucho cuidado aquí. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? En el entorno, ¿no?, de la iglesia primitiva solo había una iglesia en una zona, ¿no? En un local. Y los creyentes que asistían eran una parte reconocida de ella, de esa zona, ¿no? En nuestra proliferación moderna de iglesias, ¿no?, tener miembros oficiales y ayudar a una iglesia a funcionar ordenadamente, ¿no? Los miembros son aquellos que están de acuerdo en la doctrina de esa iglesia local, en el propósito de esa iglesia local, en la filosofía de esa iglesia local, ¿no? Y así es más probable que tomen decisiones sabias y unificadas. Para la persona individual, ¿no?, ¿ves?, la membresía de la iglesia de una identidad espiritual y una responsabilidad espiritual definida. Eso era importante. Pero hay muchas iglesias donde nosotros tenemos un sinfín de reglas, reglamentos y procedimientos que hemos establecido para que ellos sean miembros de la iglesia. Bueno, eso no lo encontramos en la Biblia, pero es un asunto cultural. Ahora, con eso quiero explicar esto. Que porque hoy en día, en nuestra época postmoderna, ¿no?, donde hay una iglesia en cada esquina en las ciudades, ¿no?, tenemos que identificar quién es quién, ¿no? Y nosotros tenemos procedimientos en su lugar por esta razón de que tenemos que asegurar quiénes son los verdaderos creyentes, ¿no? Eso es importante entender que la Biblia no nos da a nosotros procesos formales, pero la iglesia tuvo que desarrollarla por un sinfín de razones. Pero básicamente, para ser miembro de una iglesia, tiene que haber nacido de nuevo, punto. No hay nada más, ¿no? Y luego ser bautizado. Pero es que simplemente no hay nada más para añadirle a este proceso. Ahora vamos a llegar al quinto punto aquí. Hemos hablado, número uno, la naturaleza de la iglesia. En otra palabra, ¿qué es la iglesia? La naturaleza de la iglesia, ¿qué es la iglesia? En número dos, el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia. ¿Qué se supone que debemos de hacer, ¿no? El tercer punto grande que estamos tratando aquí es las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son las ordenanzas de la iglesia? Y punto número cuatro, la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia. Ahora llegamos al número 5. El quinto punto aquí es los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia. Primeramente vamos a hablar de lo que se nombra o muy conocido como los ancianos. Los ancianos de la iglesia. Pregunta, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los ancianos, no? Porque a veces se llaman ancianos en griego, ¿no? O que nosotros lo conocemos la palabra en griego como presbúteros, ¿no? Que es un término que enfatiza la calificación de madurez espiritual necesaria. El hecho que eres un viejo común, su servidor, no me califica para ser un anciano simplemente por ser viejo. Anciano aquí indica, ¿ves?, y demanda una calificación de madurez espiritual. Estos son los líderes de la iglesia, los ancianos, ¿no? Y a veces se llaman los ancianos obispos, ¿no? En griego la palabra es episcopos, ¿no? En griego, ¿no? Anciano, presbíteros o episcopos o obispos, ¿no? Es la misma persona, la misma posición, el mismo título, ¿no? A veces se llaman ancianos, a veces se llaman obispos, ¿no? Pero el punto aquí que el segundo, obispo, ¿no? Te recuerda que anciano indica un hombre de madurez espiritual. Ahora, obispo, ¿no? Enfatiza su función, enfatiza su función de conducir, ¿no? Los términos se utilizan
indistintamente de los mismos hombres, pero note que las iglesias han identificado cuáles son las funciones de ellos. Por ejemplo, abre sus Biblias en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, por favor. Y en Hechos capítulo 20, quiero que lo vea conmigo en versículo 17. Versículo 17. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Los ancianos aquí son, ¿ves? Pablo envía un mensaje y llama a todos los ancianos de la iglesia para reunirse con él. Este es el liderazgo principal de la iglesia. En ese mismo capítulo, en Hechos capítulo 20, nota ahora lo que dice el versículo 28. Versículo 28. Y escuche las palabras de Pablo cuando él dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de todo el rebaño, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Estos son los hombres que tienen que cuidar de la iglesia, tienen que pastorear la iglesia. Ahora llegamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las calificaciones de un anciano? ¿Cuáles son las calificaciones de un anciano? Y eso lo vamos a estudiar porque es importante, porque hay muchos que están funcionando dentro de un puesto, una posición con un título de obispo, pastor, porque la iglesia tiene un sinfín de títulos. La cosa es las personas que están encargadas de dirigir la iglesia. Y lo que nosotros descubrimos hoy en día es esto, que muchos, entre comillas, líderes espirituales no califican para ser líderes espirituales. Están ahí por un sinfín de razones, ¿no? Y no tenemos que entrar en los detalles de esas razones, porque la cosa es que están en sus puestos, pero nunca fueron llamados por Dios. Fueron llamados por los hombres y fueron llamados por la iglesia, pero nunca fueron llamados por Dios. Tenemos que identificar precisamente, específicamente, cuáles son las calificaciones de un verdadero líder espiritual, un anciano en la iglesia. Y esto lo encontramos aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y también en el libro de Tito capítulo 1, de versículos 6 al 9, ¿no? Ahora, lo que se está enfatizando aquí en términos de calificaciones es el carácter espiritual. El carácter espiritual se acentúa sobre funciones específicas. Escuche bien, ahora. Quizás tú no tienes muchas habilidades, pero yo te puedo enseñar habilidades. Yo te puedo instruir en habilidades, ¿ves? Yo te puedo ayudar a refinar sus habilidades. Pero lo que no puedo hacer es refinar su carácter si no tiene carácter. Para refinar algo requiere que está ya en su lugar. Y la Biblia enfatiza el carácter del hombre de Dios. Lo demás, ¿ves? Se presume que se puede aprender. Mira, escúcheme. Uno no... hay un dicho aquí, y la gente habla de aprender en la cancha, ¿no? En el camino uno va aprendiendo. Mira, con todo respeto, en el ministerio eso no existe en términos de carácter. El carácter de la persona, el carácter del hombre ya tiene que estar en su lugar antes de ser reconocido por la iglesia como un anciano. No es que él lo va a añadir, no es que él lo va a adquirir, no es que él lo va a ganar en la cancha, en el camino, que con el tiempo, ojalá, existe la posibilidad que él va a ser un buen hombre. No. Note bien, aquí hay características específicas en la Biblia como calificaciones. Permíteme, primeramente, yo quiero que usted lo vea conmigo, y es importante, pues que él sea irreprochable, ninguna causa para la crítica justa. Yo no estoy hablando de la crítica injusta, yo estoy hablando de la crítica justa, ¿no? Y esto es importante que nosotros lo captamos, ¿no? El segundo, él debe ser un marido de una esposa, no dos esposas. En otra palabra, está hablando de la fidelidad monógama. La fidelidad monógama no divorciado.
So, la palabra bien específica en términos de la calificación de este anciano, este obispo, este pastor. Él debe ser un hombre sobrio, un hombre que tiene autocontrol en su vida, y eso debe ser evidente en su vida. También él debe ser un hombre prudente, sabio en cómo tomar decisiones. No simplemente tomando decisiones, pero sabio en tomar decisiones. Él debe ser también respetable, un hombre que es ordenado y organizado. Un hombre que es ordenado y organizado. También debe ser un hombre hospitalario, ¿no? Hospitalario. Un hombre que está dispuesto a compartir su casa, ¿ves?, con la comunidad. También debe ser un hombre apto para enseñar. Un anciano debe ser apto para enseñar, ¿no? Una palabra que puede comunicar la verdad espiritual. Este requisito es exclusivo para los ancianos, los obispos, ¿no? Los pastores. Deben de saber cómo enseñar. No es que van a aprender a enseñar, ya deben de saber cómo enseñar la palabra del Señor. También que no se da al vino, En otra palabra, que no es adicto al tomar, no es adicto. La Biblia no nos enseña que no se puede tomar, lo que enseña es que no se debe de emborrachar. So, este hombre debe ser un hombre que no es adicto emborrachándose, ¿no? También no pendenciero, en otra palabra, que él es paciente, no es violento, no busca pleito, ¿no? También el líder debe tener que no sea contencioso, ¿no? En otra palabra, no insistir en los derechos, ¿ves?, en sus derechos. Él es un hombre pacífico. También este anciano debe ser un hombre que es libre del amor al dinero, al amor del dinero, ¿no? Si no está libre del amor del dinero, ¿ves?, tú vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo aquí es esto, que no sea codicioso, o no, ¿ves?, no avaro por el dinero. También debe ser un hombre que maneja bien su hogar, que tenga a sus hijos bajo el control, ¿no? Una persona que sabe cómo llevar la disciplina bíblica, la disciplina en amor, que tiene paz y orden en su casa, ¿no? También que no sea alguien que es nuevo, no es un nuevo converso, un nuevo creyente. Eso es importante. Perdón. Que no es un nuevo converso, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el orgullo. También debe ser una persona con una buena reputación con forasteros, buena reputación con extranjeros, ¿no? Tiene el respeto de los incrédulos también en su comunidad, ¿no? También un hombre que no de voluntad propia, que no sea un hombre de voluntad propia, en otra palabra, su preocupación genuina por otros intereses, no solo su propia, ¿no? Esto es importante. También que no de temperamento rápido, ¿no? Y esto es autoexplicativo, la gente lo comprende, que no tenga un genio que se enciende y esté afuera de control automáticamente. Alguien que ama lo que es bueno, puede, en otra palabra, puede definir lo que es espiritualmente beneficioso. También alguien que sea justo, mantenerse en la ley y justo con los demás. También debe ser devoto, evita el pecado y está comprometido con Dios, ¿no? También reteniendo la palabra fiel, conoce la verdad doctrinal. Esto es importante. Ahora escuche bien, toda esta cosa que yo acabo de mencionar, no es que él tenga que él tenga 50% de esto, que tenga 80%, no. La Biblia es bien clara. Se le requiere de él de tener 100% de estas características espirituales y madurez en su vida.
Y si le falta a él no califica para ser el líder espiritual de esa iglesia. Tenemos que ser muy, muy claros. Por esa razón, las iglesias sufren porque ponen gente que son mediocres, gente que no cumplen con todos los requisitos que demanda la palabra de Dios.